Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y sobre todo vamos a hacer hincapié en la diferencia a corto plazo que estamos viendo en diferentes movimientos de diferentes criptomonedas, ya que eso va a marcar las pautas de recuperación en cuanto a pullback y sobre todo de posterior caída en corto, medio y también largo plazo, ¿vale? Antes de nada me gustaría comentaros dos cosas. La primera, esta tarde-noche voy a hacer un directo, pues bueno, sobre las 6, 7, 8... Bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Abajo en el primer comentario fijado tenéis mi perfil de Instagram, donde pues por allí lo iré anunciando, ¿de acuerdo? Yo creo que podemos hablar de temática, iniciación en el trading, algo de este estilo, y estaremos pues bueno, un rato charlando, tanto pues de ese tema como de las criptomonedas, haremos análisis como siempre, como también, y esto es el segundo punto que os quiero comentar, de la oferta, o más que oferta, la apertura de plazas de Trading Lab. Sabéis que llevamos 3 meses con plazas cerradas, nos habéis pedido mucho, bastante, hasta el punto que la hemos abierto, pues que por favor abriéramos plazas, que queríais entrar, etcétera, etcétera. Así que hasta este domingo van a estar las plazas abiertas para que podáis entrar, ¿de acuerdo? Van a ser limitadas, lo digo porque pues igual cuando queréis entrar vuelven a estar cerradas y pues bueno, las volveremos a abrir pues yo creo que de cara a final de año aproximadamente, no sabemos aún, ¿ok? Así que también abajo en el primer comentario fijado, pues bueno, tenéis un perfil de Telegram donde pues podéis acceder directamente a Trading Lab, etcétera, etcétera. Ya os organizáis como queráis, ¿vale? Bueno, yo valoraría un poco la posibilidad porque, pues bueno, si queríais entrar y ahora que abrimos no entráis, pues os vais a quedar otra vez con las ganas y ahora, justamente en el periodo de mercado en el que estamos ahora, mercado bajista, mercado no atractivo, es el momento para sembrar, ¿vale? Ahora tenemos que sembrar y no solo en cuanto a, venga, hago DCA o meto X euros de manera periódica a Bitcoin o al Nasdaq o a donde sea, sino también de conocimiento para posteriormente poder disfrutar en un mercado alcista. Entonces, hoy vamos a analizar Bitcoin, Cardano, BNB, Rose y Syscoin, pero antes, pasando un poco al tema económico de hoy, hoy a las 13, es decir, en una hora aproximadamente, habla Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ya que va a dar nuevas pistas sobre la subida de tipos de interés inmediata que van a realizar en Europa, ¿de acuerdo? Sabemos que la Fed tomó cartas en el asunto antes que en Europa y ahí, pese a que a Europa le costó un poquito más, ya se ha dado cuenta que tiene que empezar a subir los tipos y pues bueno, va a dar más pistas sobre ello. De la misma manera que en Canadá tenemos decisión de tipos de interés. Va a ser un poquito más tarde, a las 16 horas o 4 p.m. y pues bueno, se prevé que haya una subida de 50 puntos. ¿Veis? Venimos de un 1% y se va a plantar, a menos que haya algún tipo de noticia, a 1,50, por lo cual se van a subir 50 puntos básicos. Más allá de eso, no vamos a tener demasiado. Sí que es verdad que pues bueno, tenemos alguna declaración de algún miembro del FOMC. Tenemos luego la comparecencia posterior de Christine Lagarde, de Lane, presidenta del Banco Central Europeo. En fin, tenemos diferentes historias, pero yo creo que lo más importante se centra en la comparecencia de Lagarde, Christine Lagarde, y pues bueno, luego los tipos de interés de Canadá. Entonces, avanzando un poquito más ya en cuanto a noticias, Gazprom, ¿vale?, que es un proveedor de gas, es una empresa energética de Rusia, ha confirmado también que le corta el suministro de gas natural a Shell, que es una empresa, pues bueno, que pues lógicamente necesita del gas natural de Rusia, como tantas otras empresas, y pues bueno, le ha cortado también el gas natural, ¿de acuerdo? Básicamente porque se pueden negar o se niegan a pagar en rublos, ¿vale? Simple y llanamente es eso. Entonces, Alemania, aquí lo pone, es el 6º país en Europa al que Gazprom le corta el grifo del gas. La lista pues ya la hemos ido comentando, pero bueno, aquí por suerte nos la recuerdan. Polonia, Bulgaria, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y se une Alemania. Precisamente por la misma razón, lo que he comentado, la demanda rusa de pagar en rublos, que no quieren afrontar por los demás países. La medida se produce después de que los líderes de la Unión Europea dijeran que bloquearían la mayoría de las importaciones de petróleo ruso para finales de 2022. Esto ya lo hemos ido comentando, donde pues bueno, Europa le va metiendo sanciones a Rusia un poquito para intentar debilitar, ¿no?
Entonces, pues bueno, básicamente la noticia es esa, ¿de acuerdo? En un decreto el pasado 31 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin exigió que los pagos de gas natural se hicieran en rublos, lo que implicaría abrir una cuenta en euros y rublos en el Gazprombank del país para procesar los pagos, ¿vale? Al final, pues lo que le quieren meter es liquidez al rublo, un poquito pues revivirlo de pues todo ese movimiento que ha tenido, esa depreciación tan importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las maneras es pues obligar a otros países que utilicen la moneda para pagar, porque tienen que convertir, tienen que comerciar y tienen que tradear de alguna manera a través de intercambios de materias primas por rublos e incluso conversiones, como he dicho, de euros a rublos, por ejemplo, ¿vale? Y pues los países se niegan a ello porque es una manera de debilitar a Rusia. Entonces, pues bueno, está un poquito ahí la batalla, ¿no? Seguimos. ¿Es objetable la última postura del Banco Central ruso? Sabéis que aquí hemos criticado mucho a Rusia, lógicamente, con razón, por diferentes motivos, y hemos estado siguiendo mucho el roadmap, podríamos decir, que ha estado llevando a cabo Rusia, donde pues pasó de prohibir tajantemente, de hecho, una de las grandes caídas que hemos tenido en Bitcoin, no sabría exactamente qué día fue, pero bueno, fue sobre esta época de aquí, puede ser que fuera el 21 de enero, literalmente, una de estas, fue una vela muy, muy, muy importante. Fue debido a que Rusia, salió Vladimir Putin y dijo que prohibía las criptomonedas, literal, las criptomonedas en general, Bitcoin o criptomonedas emitidas por un banco central, como por ejemplo el de Rusia. Posteriormente, a través de la guerra de Rusia, empezaron a decir que, bueno, que las criptomonedas, entre paréntesis Bitcoin, iban a estar prohibidas, pero que había la posibilidad de emitir una criptomoneda por el banco central, que no hace otra cosa que controlar. Pero habían venido de tachar las criptomonedas y ahora ya se abrían a esa opción. Luego, posteriormente, dijeron que, pues hombre, había que valorar también la posibilidad de criptomonedas normales, las que conocimos como Bitcoin, Cardano, Ethereum, etcétera, etcétera, y poco a poco han ido siendo mucho más soft en este sentido y ahora dicen que, en principio, ya empieza la palabra con en principio, no nos oponemos al uso de criptomonedas en transacciones internacionales. ¿Esto tenemos que valorarlo como positivo? No, esto no es positivo, no es nada positivo, ¿vale? Una persona radical no es positiva ni para bien ni para mal, y cuando está siendo radical para bien, que nos puede gustar, porque, pues bueno, imaginaos que tenéis un amigo que todo el rato os hace cumplidos positivos, es muy radical en ese sentido, pues hay que vigilar, porque eso ya no es positivo, el cumplido, el exceso de cumplidos, pero es que esa persona, igual que está siendo radical para bien, puede convertirse en radical para mal. Y esto ahora mismo es lo que está haciendo Rusia, ser radical según lo que le interesa, ¿vale? Y esto no es adopción. Esto no es adopción. Esto es mover las cosas según el interés del país. Y ahora mismo, no ahora, sino ya hace semanas, incluso meses, a Rusia le interesan las criptomonedas y le interesa Bitcoin. Pero no son los fines reales de Bitcoin. No es el oro digital, no es la descentralización, no es el intercambio al momento desde cualquier país y desde cualquier región, no es la igualdad, ¿vale? Es otro tema. Son, pues, manipulación, es a mí me interesa esto, a mí me interesa lo otro, y esto no es adopción, ¿vale? Así que es muy importante tenerlo claro que ni es positivo ni es adopción, es pues todo lo contrario, todo lo opuesto. Seguimos. Elon Musk contra Bill Gates, ¿vale? Estamos en un punto donde, pues, a ver, sabemos que Bill Gates es es una voz muy favorable, o es un promotor importante del medio ambiente, energías renovables, porque, pues bueno, le gusta todos estos temas y se involucra, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que le ha soltado una pullita a Elon Musk diciendo que, a ver, vamos a poner en contexto. Lo que está cayendo más en Estados Unidos son las tecnológicas, ¿vale? Entre otras cosas porque es lo que ha subido más, y también entre otras cosas porque son consumo, es consumo, y al final pues es normal que caiga la compra de móviles Apple, por ejemplo, porque si tú tienes miedo o tú estás luchando o dudando sobre si hay una recesión o si hay una crisis, pues ¿tú qué haces? Pues dejar de comprarlo más caro. Y Apple es más caro pues que Xiaomi, por ejemplo. Entonces, ya de entrada el consumo baja, pero es que las tecnológicas también están cayendo bastante. Entonces, está muy de moda y es una realidad que si tú te has puesto corto en las tecnológicas, en todas estas caídas, pues tu rentabilidad ha sido enorme. De hecho, no sé si lo pone por aquí.
Según datos de Ortex Research, los vendedores en corto han ganado alrededor de 7.000 millones de dólares en sus apuestas cortas contra la compañía solo de Tesla. Imaginaros de la tecnología en general, ¿vale? Entonces, la semana pasada los beneficios habían superado los 8.000 millones antes de que las acciones de Tesla subieran el fin de semana, ¿vale? Entonces, Tesla pues es bastante volátil por diferentes puntos, además pues bueno, por diferentes puntos, no vamos a entrar en ello. ¿Qué pasa? Que esto, pues es una noticia que se ha conocido, se ha hecho así, real, los datos, etcétera, etcétera, y ha venido Elon Musk y ha dicho, desde que Bill Gates tiene un multibillion dollar short position contra Tesla, o sea, tiene un corto importante, pues un poco que le critica y que desconfía un poco de su plenitud y su búsqueda por el cambio climático, por preocuparse de todos estos temas, ¿no? Entonces hay un poco aquí pone un poco el tweet traducido, dado que Gates todavía tiene una posición corta multimillonaria contra Tesla mientras afirma ayudar contra el calentamiento global, supongo que también tengo algunos problemas de confianza en él, ¿vale? Lo que he dicho. Entonces, un poco que está la duda, está un poco el pique en este sentido. Ya no solo es el tema de Elon Musk y Bill Gates, ni mucho menos, sino un poco el cambio de paradigma que estamos viendo en el mercado, donde pues la gente se mete corta en tecnológicas, que es algo que es impensable normalmente en un mercado sano alcista, ¿vale? Vamos a por la última, la comentaremos muy rápido para no estar mucho rato con el tema de noticias, y es que Michael Saylor dice que no se arrepiente de las pérdidas de Bitcoin de 4.000 millones de dólares y ha hecho un poquito comparaciones con pues, otras situaciones, como por ejemplo Amazon en 2001 o con la salida en bolsa de Tesla. Y ha dicho literalmente, Jeff Bezos podría haber vendido Amazon 5 veces diferentes y evitó una pérdida del 80%. ¿Le gustaría haber vendido Amazon en 2001? Un poco haciendo la comparación con las pérdidas que estamos viendo ahora en el mercado de criptomonedas. Y también comenta con Mark Zuckerberg y Meta, antes conocido como Facebook, tratar de vender antes de una pérdida es una mentalidad de comerciante. No puedes cambiar tu camino para convertirte en Jeff Bezos. Lo comenta porque el cofundador de Meta, o sea, de Facebook, Mark Zuckerberg, no vendió su empresa anteriormente conocida como Facebook antes de su salida en bolsa, ¿vale? Un poco hace esa comparación, hace esa analogía respecto a lo que hemos visto en anteriores puntos de pues bueno, tecnológicas que han tenido un éxito tremendo y que en momentos de pérdida o en momentos de avaricia, ¿vale? Te dejas llevar por la avaricia, podrías haber vendido y no lo han hecho y el beneficio ha sido mucho mayor, ¿vale? Entonces, yendo ya directamente al grano, vamos a un poco... Es importante entender la variación y quiero hacer hincapié bastante en ese sentido respecto a diferentes patrones que estamos viendo en el mercado, ¿vale? Como veis, el gráfico de Bitcoin ya viene de romper esa especie de rango, esa especie de acumulación que poco a poco ya fuimos detallando que se venía pues un poco desviando, ¿vale? Como veis, en un principio pues se respetaba bastante bien tanto la parte de arriba como la parte de abajo y es un poco lo que buscaba el precio, lo de arriba, lo de abajo, lo de arriba y lo de abajo. Ya en esta parte de aquí empezamos a destacar que estaba variando bastante todo hasta que justamente en este punto de aquí metimos trades en largo, ¿vale? Que ya estuvimos comentando por Instagram. Lo tenéis abajo en el primer comentario fijado por si os interesa ir siguiendo la operativa de vez en cuando. Claro, el tema explotó para arriba, como no podía ser de otra manera. Hablamos un poco de que esperábamos que el precio rompiera, pues yo creo que era sobre el 25 de mayo aproximadamente. Ha tardado unos días más porque no ha sido hasta el 30 de mayo, o sea, han tardado unos 5 días aproximadamente en romper. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Es muy importante que nos fijemos en los patrones. ¿Qué patrones? Pues bueno, primero entender esto de aquí. ¿Esto qué significa? Es cómo se mueve el mercado, máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, es interesante que veamos si la criptomoneda que estamos analizando va a generar esos máximos o mínimos crecientes o los está generando ahora. Como veis, por ejemplo, Bitcoin sí que tiene esa claridad en ese sentido, no solo porque haya roto el rango, no solo porque puedes dibujar una diagonal, etcétera, etcétera, sino porque ha generado un máximo creciente respecto a este máximo anterior de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Pues que después de levantarse podemos esperar ese pullback. Veremos si el mercado es lo suficientemente fuerte o está lo suficientemente convencido de este movimiento como para ir del tirón, ¿vale? Esto no es un movimiento correctivo en precio, sino que es en tiempo. ¿Por qué? Pues porque vemos una corrección más horizontal, ¿de acuerdo? Entonces veremos si el mercado confía o tiene suficientemente fuerza como para ya tirar,
o si va a buscar estos niveles inferiores. A mí me da literalmente igual. Si va a buscar estos niveles, perfecto, porque aprovecharé para meter trades, ya os los iré comentando por Instagram, y si sigue tirando para arriba, pues seguimos en ese beneficio del trade que llevamos comentando, ¿no? Por eso nos hemos puesto largo en Cardano, Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente estamos viendo esta desaceleración a posteriori de la media móvil de 20 diaria. Veis aquí la media móvil de 20, veis la desaceleración. Faltaría un poquito, sí que es cierto, acabar de confirmar esa ruptura, pero para eso entra el multi-time frame analysis. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que dentro de este movimiento impulsivo que podemos prever en gráfico diario, como digo, podemos ver ese multi-time frame analysis y esperar en gráfico de 4 horas ese patrón de impulso, pullback y continuación, el cual se puede ver como una pequeña desaceleración de un par, 3 o 4 días diarios, o incluso alguna low test, alguna historia, y no pasar a más. No veríamos un pullback diario, pero sí que lo veríamos en gráfico de 4 horas. Es más que suficiente, porque recordad, y es importante que lo tengamos presentes, estamos en ese pullback. O sea, el pullback es esto. El pullback diario va a ser este recorrido de aquí. Esto es el pullback diario, ¿vale? Entonces, los pullbacks para abajo los vamos a ver a corto plazo, en gráfico de 4 horas, de 1 hora, etcétera, etcétera. Y son los que nos van a permitir capitalizar este movimiento diario que estamos esperando para luego valorar una continuación bajista, un movimiento en rango, ya iríamos viendo, ¿no? Pero es importante que lo tengamos claro en ese sentido. O sea, los pullbacks no tenemos que verlos en gráfico diario, porque el pullback es esto, ¿vale? El pullback es un movimiento alcista, ¿vale? Entonces, ver un movimiento bajista en gráfico diario es que el pullback no está tan fuerte como parece y que puede volver a niveles inferiores, a estos niveles de 28.700 aproximadamente, ¿vale? Entonces, como veis, no hay mucho más que comentar en este sentido. Ya en términos más semanales, pues bueno, controlar un poco el RSI, controlar un poco el patrón de impulso, pullback, que es lo que comento, y nuevo impulso, y pues con esto ya lo tendríamos todo bastante clarinete, pues bueno, para el análisis y pues esas hipotéticas operaciones. Entonces, entrando ya en comparación, vemos aquí Cardano. Cardano, pues bueno, en este sentido, ¿qué está más fuerte? ¿Cardano o Bitcoin? Pues bueno, Cardano, ¿por qué? Pues porque el mínimo creciente es mucho mayor o sea, el máximo creciente es mucho más claro que en Bitcoin. Directamente porque Bitcoin se está metiendo ya por debajo de estos máximos anteriores y Cardano está haciendo un pullback aún por encima de los mismos, ¿vale? Entonces, en tema de comparación, estamos viendo un Cardano superior a Bitcoin. Ayer, te lo voy a dejar al final de este mini clip de Cardano, de este análisis de Cardano, te voy a dejar el vídeo de ayer de Cardano, donde analizo más profundamente este pullback, donde analizo más profundamente las opciones que tenemos con Cardano y el porqué de meter un trade en Cardano. También lo estuvimos comentando por Instagram, ¿vale? Lo tengo ayer, en el vídeo de ayer, por lo cual no voy a hacer hincapié en el vídeo de hoy, pero sí que es verdad que en términos diarios ya estamos, justamente ayer contactamos con la media móvil de 50 diaria, algo bastante inédito porque es algo que no todas las criptomonedas lo pueden decir, es más, prácticamente ninguna, y lo que va a ser de valor en Cardano es mantenernos por encima de la media móvil de 20. Como veis, la media móvil de 20 es una zona muy importante en Cardano y de hecho en esta etapa de aquí, en esta etapa del 4 de mayo, donde Cardano subió un 16%, y las demás estuvieron subiendo muy poquito o prácticamente nada, el punto de inflexión fue la media móvil de 20 diaria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el día de ayer hicimos como esa especie de confirmación, podríamos decir, de la ruptura. ¿Veis? La ruptura se realiza el día 30 de mayo y el día 31 de mayo lo que hace es confirmar la ruptura. ¿Por qué? Pues porque cotiza por encima. Pero hay que tener en cuenta y hay que vigilar primero el contacto con la media móvil de 50 semanal, de 50 diaria, y luego que esta vela no sea una envolvente bajista, porque ya nos ha demostrado Cardano en anteriores ocasiones, este punto de aquí, nos lo ha demostrado en esta etapa de aquí, en esta etapa de aquí. Fijaros qué es lo que pasa. Cardano, ¡pam!, rompe la media móvil, el día siguiente lo confirma, el día 17 de enero, pero el 18 de enero, ¿qué hace? Una envolvente bajista, por lo cual toda la fuerza bajista, o sea, toda la fuerza alcista desaparece y nos vamos para abajo. Entonces es un nivel que vamos a tener que tener en cuenta, que vamos a tener que ver representado y que vamos a tener que vigilar. Yo ahora mismo en Cardano, literalmente lo que sigo esperando es un pullback. Esto no es suficiente. Muchas veces las criptomonedas corrigen en forma de ABC, por lo cual esto es el impulso A, B, C. Podemos ver un movimiento inferior más desarrollado haciendo un pullback hasta la media móvil de 20, media móvil de 54 horas, niveles de Fibonacci, etcétera, etcétera, para luego buscar una continuación. Yo sigo en el trade de Cardano y no tengo intención de momento de cerrarlo, por lo que
un poco el tema que busco es ese. Ahora mismo estamos cayendo, espero más caídas, ¿vale? Sinceramente, es lo que más espero, es la probabilidad que considero que es mayor, sobre todo para buscar ese trade, esa entrada. Pero al final, o sea, para buscar la entrada 100% espero más caídas, pero al final la fortaleza del mercado se va a denotar, se va a ver en este tipo de situaciones. El precio corrige más o corrige hasta niveles muy superficiales para continuar, por lo cual, por lógica, es que la fuerza alcista es mayor de la que podíamos pensar, ¿vale? Te dejo aquí arriba el vídeo de ayer de Cardano y pasamos ya directamente a la siguiente, la cual es BNB. Pues bueno, en BNB estamos viendo diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues bueno, BNB igual tuvo un comportamiento mayor avanzado, como veis, BNB en este punto de aquí, toda esta fecha de 24, 23, 25, 26 de mayo, ya hizo esos máximos crecientes. El precio se hundió, o sea, hizo un movimiento bajista importante y luego ahora no está siendo capaz de romper esos niveles. Entonces BNB está un poco en medio de las dos. Ni está tan bien como Cardano, ni está tan mal como otras que veremos posteriormente. Está un poco, en términos generales, en medio. Sí que es verdad que BNB ya está desarrollando el patrón que estaba esperando. ¿Os acordáis en este punto de aquí? Cuando os dije, oye, yo en BNB no me voy a meter corto aún. Voy a esperar a un doble techo, voy a esperar a un patrón de cuña, voy a esperar algo más desarrollado para entonces ponerme corto. Porque si esto no es el movimiento bajista que espero, que es esto de aquí, literal, lo que va a pasar es que la media móvil de 50 diaria se va a ajustar más, vamos a marcar un patrón de doble techo, vamos a marcar algo, y entonces una venta va a ser mucho más potente que en este punto de aquí, donde ya se hubiera podido poner corto, quien hubiera querido, pero pues yo personalmente, por la experiencia y demás, prefería esperar algo más desarrollado. Y ya se está formando, ¿vale? De hecho, si unimos un poquito lo que vendrían siendo los cuerpos de las velas, etcétera, etcétera, pues bueno, como veis, tenemos esta especie de patrón de triángulo. Vemos este movimiento impulsivo y vemos este triángulo, aquí lo vemos que es un patrón de continuación a priori, de movimiento bajista, por lo cual voy a esperar un poquito más de desarrollo en estos niveles de 330 aproximadamente para buscar una entrada en corto y pues bueno, especular con esa continuación bajista que pues de hecho es lo que espero en términos generales en el mercado, ¿no? Así que esto sería un poquito lo que vemos para BNB. Si pasamos a la siguiente, y aquí ya empezamos a ver también diferencias. Rose, por ejemplo, pues bueno, Rose está peor. Está peor, ¿por qué? Pues porque fijaros que los máximos los tenemos en el nivel de 0,08 aproximadamente y el precio de Rose está literalmente a un 13-15% de distancia, por lo cual Rose está desarrollándose como peor. Y esto es una red flag, básicamente porque está subiendo menos, por lo cual el pullback está siendo inferior, por lo cual las posibilidades de recuperación o las posibilidades, mejor dicho, de caída a posteriori son mayores, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que tener presentes. Como veis, Rose no ha contactado aún ni con la media móvil de 20 diaria, lo cual es algo bastante grave en este sentido y a tener bastante en cuenta. Como veis, temas de RSI ya los ha roto claramente, ha formado ya esta ruptura, lo cual ya está bastante metido en ese pullback como las demás, pero sí que es cierto que si miramos este patrón, el RSI nos puede dar esa pista de un pullback mayor, pero las diferencias respecto a otras criptomonedas pues las tenemos que destacar como negativas. Es decir, ¿podemos esperar un pullback mayor? Sí, pero al final no es hacer un pullback, es comparar. Oye, las altcoins en general están subiendo un 20%. ¿Cuánto está subiendo Rose? Pues teniendo en cuenta un poquito esto, sí que podemos valorar que va a subir, que va a continuar con el pullback, al menos en el medio plazo, es decir, la volatilidad que haya intermedia en los próximos días no justifica que no vaya a haber pullback, pero puede subir, pero si sube un 10% hay una diferencia importante, ¿vale? Por lo cual la diferencia la tenemos que tener en cuenta a la hora de destacar la recuperación, ya no de un mercado alcista, ni mucho menos, sino que luego la posterior caída puede ser importante, ¿de acuerdo? En términos diarios sería un poquito esto, en términos semanales, pues bueno, ¿qué comentamos de Rose? Comentamos que la zona de valor era interesante, 0,05, me gustaba mucho para buscar algún tipo de patrón de doble suelo, por ejemplo, que desarrolle un poquito todo esto y entonces atacar estos niveles de 0,05 en forma de trading con mucha más claridad y con mucha más probabilidad de que sea un movimiento exitoso, de que sea un movimiento alcista, ¿vale? Ya hicimos un poquito TradingView, a veces me pone de los nervios, ya hicimos un poco un movimiento de este estilo, enseñamos cómo yo me imaginaba toda la situación y podía ser algo de este estilo, pues bueno, buscar una entrada en largo en estos niveles de soporte, buscando una recuperación, ya veríamos hasta qué punto,
pero como veis, bastante atractiva. Lo que pasa es que para ello, igual que en BNB os comenté que había que esperar un poquito más de desarrollo, pues en este caso es lo mismo. No podemos buscar una entrada en largo en este punto y mucho menos con la información que tenemos ahora, que estamos viendo que sube menos que las demás, ¿no? Así que hay que esperar algún tipo de desarrollo en forma de doble suelo un poquito mayor. Entonces vamos ya a por la última, la cual es Syscoin. Como veis, Syscoin, ¿qué vemos? Pues también diferencias bajistas. Vemos diferencias, vemos que Syscoin está menos desarrollado que las demás también. En términos de 4 horas, pues bueno, teníamos este nivel de soporte un poco intermedio para valorar la diferencia entre posibilidades de atacar los máximos y posibilidades de atacar los mínimos. Se ha vuelto a poner por encima de esa zona, pero bueno, si os fijáis, en términos más largoplacistas, dentro del corto plazo, está bastante por debajo del máximo anterior. En este caso, Syscoin, pues bueno, está aproximadamente a un 12-15%. También muy similar a Rose, ¿no? Pues oye, estas son diferencias importantes y diferencias significativas. Sí que es cierto que, pues bueno, en términos superficiales, en términos generales, pues tenemos también las mismas condiciones en cuanto a rupturas, tenemos las mismas condiciones también en cuanto a mínimos crecientes o ese intento de mínimo creciente, pero claro, fijaros esto, y está bastante más alejada de la media móvil de 20 diaria que respecto a Rose. O sea, Syscoin, pues por ejemplo, hemos ido pues bajando un poco el nivel. Cardano igual sería la que está más fuerte. Luego vendría Bitcoin, luego vendría BNB, luego vendría Rose y esta es la última, Syscoin, que estaría un poquito más tocada en el corto plazo y bueno, pues también en el largo plazo, ¿no? Ya estuvimos comentando que este movimiento de Syscoin era más que probable y pese a ello lo podemos marcar, o aún podrá haber gente que marque, mira, está haciendo mínimos crecientes, tal, no sé qué. A ver, no deberíamos engañarnos en ese sentido. O sea, aquí ya llevamos hablando de la debilidad de Syscoin desde hace mucho tiempo, pero es que se ha confirmado este doble techo, impulso, pullback y continuación. O sea, aquí tenemos máximos decrecientes y aquí tenemos nuevos mínimos decrecientes. O sea, la debilidad es importante en todas las temporalidades, porque estamos viendo que en temporalidad más a largo plazo pues está débil, pero es que en temporalidad más a corto plazo, aquí lo tenemos, en 4 horas también está débil. Por lo cual es importante valorar esa diferenciación entre todas y un poco poder tomar decisiones mucho más interesantes en ese sentido, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.